Pues vamos a empezar, ya que hemos dado suficiente tiempo para que los que faltan, tanto Rodney como Lidia, puedan llegar, pero no llegan, así que nosotros tendremos que comenzar. Bueno, de nuevo, bienvenidos. Os veo bastante atareadas en el coche, las dos casi. Bueno, espero que todo vuestro trabajo y actividad pues vaya funcionando con normalidad y eso quiere decir también que haya normalidad también en vuestro estudio y tratamiento con la Biblia y los trabajos que estáis desarrollando y todo eso. Así que espero que todo vaya bien en ese sentido. Eh, bueno, ya hemos aclarado alguna cosa antes de empezar la grabación. Y hoy pues tenemos por delante nuestra sexta clase de las 8 que tenemos en esta asignatura. Y entonces lo que tenemos por delante en el día de hoy es poder ver todo lo que tiene que ver con la traducción de la Biblia, con la traducción de la Biblia. En esta clase de hoy, bueno, a lo largo, eh, en el día de hoy, solamente se tiene que entregar una tarea, en este caso solamente de la traducción de la Biblia. De la semana pasada sí espero dos, ya he visto que algunos ya lo habéis mandado, no todos, de la canonicidad, que fue el tema que tratamos la semana pasada, y la preservación y transmisión de la Biblia, que es todo un solo tema, ¿vale? Entonces en esta semana, en el día de hoy, y a lo largo de esta semana espero también vuestro trabajo sobre la traducción de la Biblia, que es lo que vamos digamos, a cometer en el día de hoy. Entonces, vamos a compartir esto. Bien. Bueno, pues doctrina de la Biblia y tenemos por delante lo que es la traducción de las escrituras. Y bueno, no sé, allí en vuestras zonas de trabajo y donde vivís, bueno, aquí en España no hace muy poco tiempo hemos estado celebrando el 500 aniversario de la Reforma Protestante. Y como creo que bien sabéis, es un evento que transformó al mundo, transformó la cultura occidental y lo hizo de una manera, podríamos decir, casi permanente y también trascendentalmente. La causa que hubo detrás de esa transformación fue ni más ni menos que el énfasis de los reformadores en la prioridad, y en lo que se espera también de nosotros, en la prioridad y la supremacía de la palabra de Dios en cuanto a la fe, en cuanto a la conducta, en cuanto a la práctica en la iglesia cristiana, en la vida personal de cada creyente. Así que la sola escritura fue ese fundamento indispensable sobre el cual Dios en su gracia hizo resplandecer su verdad, una verdad revelada, para levantar a la iglesia de la oscuridad en la que estaba. Toda esa época medieval fue un tiempo de bastante oscuridad en ese sentido. Y por lo tanto, la sola escritura fue ese fundamento indispensable para que Dios en su gracia resplandeciera, hiciera resplandecer su verdad revelada y levantara a la iglesia del temor en lo que vivía en esa época, en esas situaciones. Pero lo cierto es que el poder transformador detrás de todo lo que levantó la reforma de la sola escritura fue hecho posible en gran medida solo gracias al compromiso firme de los reformadores a traducir las escrituras al lenguaje común de cada uno de sus. Entonces,
Hace 500 años los creyentes de habla hispana no teníamos ningún ejemplar, por ejemplo, completo de la palabra de Dios en castellano. Eh, no sé en vuestros países cómo ha funcionado la cosa, pero aquí en España hace 500 años no teníamos ningún ejemplar completo de la palabra de Dios, ¿no? Al castellano, en nuestro idioma. Pero lo cierto es que ha pasado el tiempo y gracias a la reforma, gracias a todo lo que desde entonces se sembró, hoy podemos glorificar a Dios y, y podemos hacerlo y darle muchas gracias a Dios porque podemos disponer, tenemos la facilidad, gozamos de la facilidad y de la libertad de poder leer la Biblia en el idioma de nuestro corazón, de nuestro pensamiento. Y eso es tremendamente importante. Pero lo cierto es que todo eso y la profusión de años ha dado también una profusión, por decirlo así, de una abundancia tremenda de versiones castellanas que, de la Biblia, de la Escritura, que ya pareciera incluso que nos sobran y sin embargo oímos de anuncios de nuevas traducciones que van saliendo, nuevas versiones, etcétera, etcétera. Entonces parecería que nos sobran después digamos, de tanto tiempo. Entonces, ¿cómo podemos determinar en medio de toda esa vorágine, digamos, de traducciones que van saliendo y que no paran y que siguen saliendo, de cómo podemos determinar cuál de todas las versiones disponibles es la mejor para nosotros? Bueno, ahí tenemos la razón fundamental por la cual Martín Lutero daba una explicación loable en cuanto a por qué habría que traducir la Biblia. Bueno, él lo dice en sus propias palabras de aquel tiempo, un poco enraveseada, pero lo cierto que dice al final, el último párrafo, cuando tiene las palabras en alemán que sirve para el propósito, entonces que descarte las palabras hebreas y que exprese libremente el sentido en el mejor alemán que sea capaz de usar. Bueno, dicho de otra manera, en un lenguaje si cabe más práctico para nosotros, más entendible, sería lo que diría Pablo allí en Primera de Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19, que él dice que doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10.000 palabras en lengua desconocida. Entonces, esa es una realidad que tiene que grabarse digamos, en cada uno de nosotros y de hecho los traductores parece que así ha sido para que podamos eh, entender la escritura en nuestro idioma y de la manera más clara posible, ¿no? Según el significado que encontramos de la Real Academia Española, de acuerdo a lo que ellos dicen, el significado de traducir es expresar en una lengua lo que está escrito o se ha expresado antes en otra. Entonces, dicha tarea es una tarea, digamos, posible, noble, es una tarea sin duda compleja, pero también es una tarea trascendental, porque si la traducción no es correcta o es imprecisa, el significado original del texto podría perderse o, en el peor de los casos, podría corromperse y llevar a la confusión a las personas que están realmente leyendo eso. Entonces, la precisión asegura la fidelidad del significado en ese nuevo idioma en el cual se está traduciendo la palabra de Dios. Por tanto, la meta es que la traducción sea lo más precisa y lo más fiel posible. Entonces, esa sería la meta y, por tanto, cualquier esfuerzo en lo que estemos implicados, posiblemente algunos de nosotros, para hacer comprensible la palabra de Dios en el contexto en el que estamos, debe de incluir ese esfuerzo por asegurarnos
de que lo que estemos llevando a otras personas no sea algo impreciso ni algo realmente corrompido, sino todo lo contrario, algo que pueda entenderse y que ese entendimiento sea tal cual como Dios lo expresó en su palabra en los originales. Entonces, los dos idiomas principales, pues es eh, ahí cada uno de los idiomas que Dios ordenó para que transmitiera la revelación divina, tenía, si cabe la palabra, una personalidad que lo había, digamos, y esa personalidad lo hacía apropiado para ese propósito por el cual las escrituras fueron, digamos, escritas, tanto en el caso del hebreo, también el griego y también parte en el arameo, en el arameo. Entonces, el idioma no es una clase, como diría este, esta persona, el idioma no es una clase de vestido que el pensamiento se pone o se quita cuando quiere, sino que es prácticamente el cuerpo del que el pensamiento es el alma. Entonces, la, cada uno de esos idiomas, los que Dios ordenó para que se transmitiera la revelación divina, es realmente algo de lo cual tiene que ser y no puede ser de otra manera comprensible también para nosotros, porque Dios se ha guardado, se ha cuidado de cada uno de esos idiomas, transmitiera lo máximo en cuanto a la esencia de lo que él quería realmente transmitir. Entonces, como hemos dicho, los dos idiomas principales es el griego y el hebreo, y que representan pues esas dos familias de idiomas importantes. Por un lado, la semítica y toda la zona oriental, y también la indoeuropea a la cual nosotros pertenecemos, o al menos en esta parte de Europa, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, ninguna traducción puede reemplazar los idiomas originales de la Biblia en cuanto a su importancia para poder transmitir, y lo que es más importante, poder perpetuar también la revelación divina. Entonces, digamos, sus rangos lingüísticos pues son bastante diversos, bastante contrastados uno de otro. El semítico, el hebreo es muy diferente al griego, pero ciertamente se combinan, como lo vemos a lo largo de la escritura, para producir una revelación que es profunda, que es progresiva, que es proposicional en el sentido de que tiene que cumplir el propósito para lo cual Dios la ha establecido. Entonces, en cierto sentido, puesto que esa es la base de la escritura, pues bueno, no estaría mal entender que cada uno pudiese aprender esos idiomas, no simplemente desde afuera, desde la gramática y el vocabulario, también desde adentro, ¿no? Con esa debida apreciación por la singularidad de cada uno. En ese sentido, gracias a Dios, porque a lo largo de los años ha ido dando auténticos maestros que han ido perfeccionándose en esos idiomas y han preparado para nosotros léxico y demás herramientas para que podamos de una manera más sencilla, sin necesidad de tener que aprender cada uno pues esos idiomas, pues poder entender pero en cualquier caso debemos de invertir tiempo en poder entender desde la raíz, desde lo que Dios ha querido decir desde el principio, pues, pues eso, cuál es la meta de esa propuesta, esa proposicional de Dios en cuanto a cómo ha llegado para nosotros esa palabra y de qué manera tenemos que entenderla fielmente. Entonces, tenemos también un idioma secundario del Antiguo Testamento, que es el arameo, que se cita muy pocas veces en el Antiguo Testamento. También hay algo en en el Nuevo Testamento, algunas citas muy pequeñitas, pero básicamente lo más que hay en cuanto al arameo
lo encontramos en Daniel capítulo 2, versículo 4 al 7, 28, y también en Esdras, capítulo 4 al capítulo 6, incluso hasta el capítulo 7, hasta esos versículos. Entonces, también aparecen frases, como digo, en expresiones hebreas en Génesis, Jeremías, en el Nuevo Testamento, en el cual pues hay ciertas cosas, por ejemplo, como la que el Señor citó en cuanto a Talita Kumi, recordáis, ¿no? Niña, levántate, etcétera. Todo eso que después los propios eh, escritores del Nuevo Testamento se encargan de traducir para nosotros esas pocas palabras en arameo que son dichas también en el Nuevo Testamento. Pero como digo, hay muy poco, ¿no? Entonces, en este sentido, hay algunas traducciones se inclinan de las, y vamos a hablar un poco más detenidamente de todo eso. Algunas traducciones se inclinan por preservar el significado exacto de las palabras y otras traducciones prefieren preservar el significado exacto, pero en este caso de las ideas. No es lo mismo. Todas las versiones utilizan en mayor o menor medida, por decirlo así, ambos métodos, ambas metodologías de traducción. Ciertamente, como hemos dicho al principio, esa tarea es una tarea noble, una tarea compleja, pero también una tarea trascendental que requiere de sumo cuidado, de suma atención, porque si la traducción de nuevo es imprecisa, el significado original del texto pues se puede perder y como decíamos también al principio, en el peor de los casos, se puede también corromper, se puede alterar, se puede adulterar con las consecuencias negativas que eso tiene para las personas que la reciben como palabra de Dios. Entonces la impresión, la precisión asegura la fidelidad del significado en el nuevo idioma y por lo tanto la meta es que la traducción sea lo más precisa y lo más fiel posible. Aquí tenemos un ejemplo de traducción y la primera parte del pasaje es, bueno, estas cosas las tenéis también en los apuntes que os he pasado, que ya lo tenéis delante de vosotros. Entonces, aquí, por ejemplo, en este pasaje, la primera parte del pasaje es muy similar en las tres versiones. Aquí se utiliza la Reina Valera revisada, la nueva versión internacional y también la versión de la Biblia de Dios habla hoy. Entonces, aunque la primera parte del pasaje es muy similar en las tres versiones, la Reina Valera ofrece, si cabe, un lenguaje un poco más elegante, más formal, mientras que la nueva versión internacional y la de Dios habla hoy presentan un texto, digamos, más casual, ¿no? Más dinámico. Entonces, pero la diferencia significativa aquí se observa, por ejemplo, en la última frase del versículo. Si fijáis, en la primera columna, la revisión de la Reina Valera usa una equivalencia formal en lo que llamamos palabra por palabra. Está traduciendo palabra por palabra tal como lo dice allí en hebreo. ¿Y qué es lo que dice en hebreo? Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Y eso es lo que en nuestras Biblias, por lo menos la que yo uso, también Reina Valera, en este caso del 60, también lo menciona de esa manera. Ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Entonces, de esta manera podemos decir que lo que dice allí la Reina Valera en este caso es fiel al texto original, porque es realmente lo que dice. Pero al mismo tiempo no queda bastante claro el significado, qué significa para, en este caso, el lector que lo recibe, en este caso, el lector de habla hispana, porque esa frase no es muy común entre nosotros y por lo tanto no es fácil de entenderla en nuestro idioma. Entonces, en ese sentido, las siguientes columnas, la nueva versión internacional y la Dios habla hoy, de ese mismo versículo, utilizan, digamos, lo que llamamos la equivalencia dinámica. Y esa equivalencia dinámica para comunicar o para interpretar
En este caso, no las palabras literales, sino el pensamiento que hay detrás de esas palabras originales. De esta forma, allí se traduce harás que se avergüence, que en realidad es lo que significa en nuestro idioma y por lo tanto en nuestro entendimiento. Harás que se avergüence, como dice la primera versión, y Dios habla hoy, harás que le arda la cara de vergüenza. Eso no lo dice el texto original, pero es lo que significa. ¿Eh? No sé si estamos entendiendo todo eso, pero para que veamos la diferencia entre la equivalencia normal que utilizan algunas traducciones, y algo más vamos a hablar de eso, y la equivalencia, digamos, dinámica que utilizan otras. Entonces, podemos decir que las traducciones que utilizan principalmente la equivalencia formal, como en este caso pueden ser la Reina Valera y la Biblia de las Américas, son más precisas textualmente, pero el significado del texto es, en ciertas partes, más difícil de entender para la mayoría de las personas. Y eso invita a quien use esas traducciones a investigar un poquito más qué significa realmente eso. En cambio, con las otras traducciones de equivalencia dinámica, pues ya prácticamente lo han, digamos, lo han traducido eh, pensando digamos, en el idioma en el cual se está escribiendo. Entonces, digamos que esto es inevitable eh, eh, en base a esas diferencias históricas, esas diferencias culturales que encontramos en la Biblia con respecto a nosotros, a nuestras propias culturas, y diferencias también literarias, que todo eso está implícito en ese mensaje que fue comunicado, de nuevo, en los lenguajes originales y que contrastan con el lenguaje formal nuestro, del idioma de nuestro país, y que han pasado pues 2000 años y han pasado en muchos casos más, casi 3000 años en otros, en hebreo, en ciertas cosas, etcétera. Entonces, por otra parte, las traducciones que utilizan mayormente la equivalencia dinámica, como son la Nueva Versión Internacional, la Dios habla hoy, el Nuevo Testamento, bueno, hay diferentes, hay muchos. Entonces, por esa razón, los que utilizan, digamos, la equivalencia dinámica, podríamos decir que son menos precisas esas traducciones. Son menos precisas textualmente, pero comunican, o sea, traducen o interpretan mejor las ideas, los pensamientos que se expresan en el texto. ¿Vale? Digamos que esa sería la gran diferencia. Entonces, por otra parte, digamos, en la traducción dinámica, por decirlo así, el traductor efectúa en un sentido muy real parte de la tarea de interpretar él en favor del lector. ¿Para qué? Pues para facilitarle la comprensión del texto. ¿Mm? Eh, entonces, en este sentido, pues nos vamos a encontrar, si es que usamos en nuestro estudio, y sería bueno que lo hagamos, en nuestro estudio, puesto que estamos profundizando en la escritura, tener diferentes versiones y poder ver de alguna manera todos esos rasgos que hemos estado diciendo y que acentúan o contrastan de una revisión o una versión a otra, ¿vale? Entonces, esto es algo realmente importante que lo podamos tener en cuenta, porque esas son las, digamos, grandes diferencias que nos podemos encontrar, y después hablaremos algo de cuál es la base escritural de estos escritos. Eh, entonces, eh, ¿por qué unos utilizan un método, equivalencia formal, otros utilizan otro método? ¿Cómo y quién determina el modo correcto de traducir? Bueno, la crítica textual es un método utilizado para determinar lo que decían los manuscritos originales de la Biblia.
Lo cierto es que los manuscritos, como ya sabéis, originales de la Biblia, no están perdidos, están, ya no existen, o al menos todavía no ha aparecido ninguno en este sentido. Lo que tenemos, por tanto, es decenas de miles de copias de los manuscritos originales del Nuevo Testamento que datan desde el siglo primero hasta el siglo XV y también copias del Antiguo Testamento que datan desde el siglo cuarto antes de Cristo hasta hasta el siglo XV. En estos, eh, en estos métodos, en estos manuscritos, si pongo, en estos manuscritos hay, digamos, diferencias, hay bastantes diferencias, pero son diferencias que son bastante pequeñas y otras, algunas diferencias que son mayores en cuanto a su volumen, ¿no? Entonces, la crítica textual es el estudio de esos manuscritos en un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Entonces, cuando hablamos de la crítica textual, ya lo hemos mencionado en alguna ocasión, se refiere a esa base, ¿no? A aquellos que se dedican precisamente al estudiar estos manuscritos en un esfuerzo por determinar cuál fue realmente el texto original. Y decíamos también, creo que fue la semana pasada o la anterior, que no debíamos de confundirnos, no debíamos de confundir la crítica textual con la alta crítica, que eso si de nuevo leéis libros en cuanto a toda esta dinámica, pues os va a aclarar las dudas en cuanto a ciertos sectores, ciertos grupos que unos se dedican precisamente a la historicidad de los hechos, etcétera, la ubicación, etcétera, y otros, como en el caso de la crítica textual, en cuanto al estudio de esos manuscritos, en cuanto a determinar de nuevo cuál fue realmente la originalidad en el texto, si el texto realmente es original o no. Entonces, en este sentido, tenemos por delante eh, el texto recibido, el texto receptus. Y esa denominación es un término que significa en latín el texto recibido. Y es el nombre por el cual se conoce el texto griego del Nuevo Testamento, que fue editado, en este caso, por Erasmo de Rotterdam, un humanista del siglo XVI, eh, y fue impreso por primera vez en 1516 y después, más tarde, corregido 3 años más tarde, en el 19, también en el 22, también en el 27 y por último en el año 1533. Entonces, el textus receptus, el texto recibido, TR, como podréis encontrar en algunos de vuestros libros, es el nombre en el cual se conoce ese texto griego del Nuevo Testamento que se editó por primera vez en Ámsterdam o en Rotterdam, en este caso, en Holanda, Países Bajos, que son ahora, y fue en el año 1519. Ese texto representa eh, a un conjunto de manuscritos en lengua griega del Nuevo Testamento, de los cuales los más antiguos datan aproximadamente del siglo X y son la base de muchas traducciones clásicas de la Biblia, como la Biblia del Oso, que es la versión de Casidoro de Reina, en español, como también de otra fue la base para otras diferentes traducciones en otros idiomas, todas versiones anteriores al siglo XVIII. Ahora, ese es el texto recepto y no debe confundirse con el texto masorético del Antiguo Testamento en hebreo. ¿eh? Entonces, por, después bueno, texto mayoritario, estamos hablando de prácticamente el mismo, se denomina, en muchos casos se denomina igual. Eh, entonces, hablaremos algo de esto también aquí.
Por ejemplo, si 748 manuscritos dicen él dijo y 1429 manuscritos dicen ellos dijeron, el texto mayoritario escoge la frase ellos dijeron como el texto original más creíble. ¿Eh? Entonces, no hay importantes traducciones de la Biblia que se basen en el texto, bueno, mayoritario. Hay otros que piensan que sí, ¿no? Después está el método crítico o ecléctico, moderado, que implica el considerar las evidencias internas y externas para determinar el texto original más creíble. La evidencia externa nos lleva a hacer esas preguntas. Por ejemplo, ¿en cuántos manuscritos aparece el texto? Ese es en lo que se basa el método crítico. ¿Eh? ¿En cuántos manuscritos aparece el texto? ¿Cuáles son las fechas de estos manuscritos? ¿En qué región del mundo se encontraron esos manuscritos? Eh, ¿Qué evidencia interna o la evidencia interna nos lleva a hacer esas preguntas en cuanto a qué podrían haber causado esos diferentes textos? ¿Cuál lectura quizá podría explicar el origen de los otros textos? De manera que el método crítico eh, se hace todas estas preguntas y por lo tanto su búsqueda está relacionado con todos estos términos. Por otro lado, también podríamos preguntarnos cuál es el método más exacto. Bueno, y ahí es donde comienza lógicamente el debate. ¿Eh? Eh, Ahí comienza el debate porque hay un asunto, por decirlo así, regional, podríamos llamar, que debemos considerar. En los primeros siglos de la Iglesia, la inmensa mayoría de los cristianos hablaron y escribieron en griego, ¿eh? Comenzando en el siglo IV después de Cristo. A partir de ahí, el latín comenzó a ser el idioma más común, sobre todo en la Iglesia. Así que a partir de la Vulgata latina, el Nuevo Testamento comenzó a ser copiado en latín y no en griego. Sin embargo, en el mundo cristiano oriental, en la otra parte, el griego continuaba siendo el principal idioma de la Iglesia durante más de 1000 años. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que la gran mayoría de los manuscritos griegos son de la región, perdón, oriental, de la región bizantina, y todos esos manuscritos que llamamos bizantinos son bastante similares entre sí. Y todo es posible, todo es así, porque probablemente todos ellos se originaron en los mismos manuscritos griegos. Entonces, mientras eran muy similares entre sí, los manuscritos bizantinos tienen también algunas diferencias con los manuscritos que se encontraron en la región occidental y por lo tanto donde la iglesia estaba tomando cuerpo, ¿eh? Entonces, resumiendo, eh, y ese es el criterio en el cual se basan muchos de estos métodos. Si tú empezaste con 3 manuscritos y uno de ellos fue copiado 100 veces y el otro fue copiado 200 veces y el tercero fue copiado 5000 veces, bueno, ¿cuál grupo va a tener, digamos, la regla mayoritaria? Evidentemente, el de los 5000. Entonces se basan esos criterios, esos métodos de investigación, digamos, en ese punto de partida. Entonces, pero sin embargo, no hay una mayor probabilidad, a pesar de que el mayoritario, esos 5000, no hay mayor probabilidad de que ese grupo tenga el texto más original que el primero o el segundo grupo. Solamente tienen más textos, no, no necesariamente más fidedignos. Entonces, ese método, el método crítico de la crítica textual, da igual importancia, por decirlo así, a los manuscritos de diferentes regiones, pese a que los manuscritos de Oriente tienen mayor peso por su cercanía y por su fiabilidad. Bueno, en este sentido, eh, por ejemplo, bueno, aquí un detalle más.
un ejemplo práctico. Eh, ¿Cómo funciona el método crítico? Bueno, si comparamos, este sería un caso práctico, si comparamos Juan 5 1 al 9 en diversas traducciones, observaremos que el versículo 4 falta en las traducciones basadas en el texto crítico. ¿Y por qué falta este versículo en las traducciones de la Biblia? Bueno, ¿qué es lo que dice ese versículo ahí? Bueno, pues es lo que dice, porque en este caso, ¿qué es lo que añade el texto recibido, que son el resto de las, digamos, de las traducciones, incluida la Reina Valera, incluida la Biblia de las Américas, sí lo incluye. ¿eh? En este caso, ¿cuál es el versículo en cuestión? Que no aparece en las otras versiones, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque, agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Bien, ahí casi podemos entender que eso es una explicación del por qué, del por qué se metió en el agua. ¿eh? Entonces, el método crítico, ¿eh? El método crítico funciona de la siguiente manera. El texto de Juan 5:4 no aparece en la mayoría de los manuscritos más antiguos. Ese texto aparece en todos los manuscritos bizantinos, ¿eh? que es relativo al Imperio Romano en Oriente, pero no en muchos de los manuscritos no orientales. Entonces, aparece en los más antiguos, pero no aparece en los bizantinos. Es más probable, por lo tanto, que un escriba añadiera una explicación de lo que significaba que ese hombre se metía en el agua y no que eliminara una explicación. Entonces, ¿qué ocurre? Que en nuestras versiones, las que usamos, como hemos dicho, la Biblia de las Américas, la versión Reina Valera y algunas otras, lo incluyen. ¿Por qué? Porque hace más claro por qué ese paralítico quería entrar en el estanque. Bueno, entonces hay esa diferencia que podemos encontrar en algunas versiones, y esto es solo un ejemplo porque podemos encontrar bastante más diferencia, ¿no? En otras versiones. Bueno, entonces, pero lo cierto es que, como hemos venido diciendo a lo largo de todo este tiempo y semanas anteriores, eh, Dios en su providencia, lo cierto es que unió las copias de las escrituras a los autógrafos, de manera que una copia de las escrituras en los idiomas originales es la palabra de Dios solo en la medida que se corresponde con el texto original. Entonces, de la misma manera, una determinada versión, es decir, una traducción, puede igualmente considerarse palabra de Dios cuando se corresponde con el significado de las palabras que han sido expresadas en los idiomas originales. Y por lo tanto, esta es la razón por la que se debe dedicar la misma atención, o si no más atención, a lo que es el proceso de traducción. ¿eh? Entonces, las traducciones deben expresar en el idioma de destino, sea cual sea, lo que dice el texto original. Si se espera exactitud en el proceso de transcripción, o sea, en la copia palabra por palabra de lo que dice el texto original, ¿cuánto más espera Dios de quienes traducen el texto original a otro idioma? Entonces, hay que tener una sensibilidad y una disposición y un sometimiento a, a- a Dios y al Espíritu Santo para poder hacer eso con temor y temor. Entonces, y esa es la razón por la que debe tenerse mucho cuidado, digamos, no es cuestión de meter temor,
pero sí tenemos que saber al menos qué traducción escogemos. Debemos tener cuidado en la elección de una versión bíblica. Es importante escoger una traducción que sea legible, por cierto. Dios pretende que su pueblo entienda lo que dice y que el pueblo entienda lo que Dios quiere decirle a, a su pueblo, a los suyos. Al mismo tiempo, si una versión traduce mal o expresa erróneamente lo que la palabra de Dios dice en el original, pues cabe la posibilidad de que esté confundiendo al pueblo de Dios. Y eso no es una buena cosa. Entonces, no se trata de eso, porque, o no debería tratarse de eso. Entonces, puesto que Dios no cambia las normas para que coincidan con los errores de los hombres, cuanto más literal sea una traducción y más exactamente transmita lo que dice el texto original, más confiable, lógicamente, será como testigo para el pueblo de Dios. Entonces, una traducción de las escrituras, una buena traducción de la escritura a cualquier idioma, es la palabra de Dios, puesto que refleja fielmente el significado que se ha transmitido a partir del idioma original. Entonces, cuando hablamos de traducciones, las mejores son las traducciones formales, como hemos estado diciendo antes, palabra por palabra, porque tenemos la seguridad que se está diciendo exactamente qué es lo que eh, lo que dicen los autógrafos, los originales. Entonces, tenemos que tampoco hay que huir en este caso, digamos, de, como hemos estado hablando, de otras equivalencias dinámicas, pero de nuevo, si queremos la fiabilidad 100% de lo que el texto realmente original dice, pues tenemos que irnos precisamente a lo que son las traducciones formales, traducciones palabra por palabra. Entonces no hay evidencia desde un punto de vista bíblico o histórico, por decirlo así, de que Dios haya inspirado milagrosamente ninguna traducción, ¿eh? Ni solamente los originales, por decirlo así. Pero las traducciones son testimonios derivados de la palabra de Dios. No son correcciones, no deben serlas, no deben ser correcciones, adaptaciones. No deben ser correcciones o versiones actualizadas, digamos, del original, cambiando detalles. No debe serlo. Entonces, las traducciones antiguas pueden desempeñar también un papel clave en la confirmación de una determinada lectura de un manuscrito en el idioma original. Y esto es así porque se debe a que las versiones antiguas tiene o consignan lo que los traductores entendieron que significaba el texto en el idioma original. Eh, Puesto que en algunos casos esas versiones se escribieron muchos siglos antes que los manuscritos en idioma original que podemos disponer nosotros ahora, fueron traducidos a partir de textos más antiguos que los que tenemos hoy. Y estas traducciones pueden, por tanto, ser muy útiles para confirmar la mejor lectura alternativa en cuanto buscando siempre la fidelidad del texto original. Entonces, si hablamos de versiones antiguas, las versiones antiguas más importantes, eh, por ejemplo, serían la Septuaginta griega, la Vulgata latina y la Peshitta siríaca. Eh, Si no habéis leído nunca, bueno, cuando en todo, en estos apuntes que os he pasado ya la semana pasada, vienen un poco todo ese detalle de las diferentes versiones antiguas, que hay muchísimas, como podréis también ver ahí. Pero digamos que las más importantes son estas tres, ¿no? La Septuaginta griega, la Vulgata latina y la Peshitta siríaca.
La Septuaginta es la más notable de ellas por ser una traducción griega del Antiguo Testamento que incluso los padres de la Iglesia la citaban frecuentemente. Incluso, incluso puede que los propios autores del Nuevo Testamento también la citaran. Y su origen se remonta a unos 2 siglos antes, como hemos hablado en alguna otra ocasión, del nacimiento de Cristo. Por otro lado, también la Vulgata latina, comenzó como una revisión del latín antiguo y fue en este caso Jerónimo, en el siglo IV, quien le tocó hacer tremendo trabajo. ¿Eh? Entonces, él comenzó como una revisión en latín y se remonta al tiempo de los cuales, de los que, por ejemplo, de los padres de la Iglesia a comienzos del siglo V. La característica más notable de esta versión, la Vulgata, es que Jerónimo se basó para la mayor parte del Antiguo Testamento en el examen de textos hebreos. No, él no fue a traducciones griegas, él fue directamente al texto hebreo. Y por ello, en algunos casos, sigue el texto original más de cerca, incluso que la propia Septuaginta. Por otro lado, está la Peshitta, que es una traducción de la Biblia al siriaco, y es la primera versión de toda la Biblia y la más antigua. El Antiguo Testamento fue 150 años después de Cristo y el Nuevo se materializó en el 425. Ahora, lo sorprendente de estas versiones es que todas ellas concuerdan esencialmente, en la mayoría de los casos casi de forma literal, con el testimonio general de los manuscritos y los idiomas originales que tenemos hoy, que muchos de ellos, como bien sabéis, se encontraron el siglo pasado en las cuevas de Qumran. Entonces, incluso en el caso de las variantes, que hay algunas variantes, más del 90% de esas variantes son totalmente insignificantes o fáciles de resolver, porque son solamente cuestiones de ortografía, al orden de las palabras, eh, pero no cambia prácticamente en nada, digamos, el sentido. Y todo eso podemos ver que Dios en su providencia, de nuevo, como vimos la semana pasada, no o la anterior, Dios ha preservado su palabra. Y Dios ha preservado su palabra mientras el esfuerzo diligente de su pueblo, que en cada generación se ha ido ocupando, digamos, de una manera seria y definitiva en todo lo que es la transmisión, traducción y transmisión de lo que es la palabra de Dios. Dios quería que su palabra permaneciera para siempre, y eso es lo que podemos llamar la preservación, que hemos estado hablando. Por ello, su manifestación escrita y proposicional fue la revelación, que fue guardada del error en sus escritos originales, hablamos de la inspiración también, y recopilada, y eso fue la semana pasada, y recopilada en los 66 libros del Antiguo y Nuevo Testamento, que es lo que llamamos la canonicidad de la Escritura. Así que Dios se ha cuidado de que todo eso quede bien sellado en este sentido. Entonces, a lo largo de los siglos, se han llevado a cabo miles de copias, miles de traducciones, que es lo que podríamos llamar la transmisión de la escritura, y tenemos que reconocer que a partir de ahí se han introducido ciertos errores. Pero puesto que hoy contamos con muchos manuscritos del Antiguo Testamento y también del Nuevo Testamento, la, mm, podríamos decir, la rigurosa ciencia de la crítica textual, como hemos estado diciendo antes, ha podido reconstruir el contenido de los escritos originales y, y podemos hablar de la revelación y la inspiración de la escritura y podemos decir que ha sido que esa reconstrucción
de los escritos originales, pues está en un grado de fiabilidad, digamos, casi el 99,99%. Entonces se ha elevado en grado sumo. Entonces, la Biblia como tal, el que nosotros tenemos, el libro que nosotros tenemos, como lo que es la Biblia, en la cual basamos nuestra lectura, nuestro estudio, que por medio del cual obedecemos, sabemos lo que Dios nos dice y obedecemos y predicamos, a partir de ahí, merece sin llamarse, como hemos dicho en alguna ocasión, la Biblia o la palabra de Dios, porque de nuevo su autor no es otro que Dios mismo. Por tanto, es completamente veraz, digno de confianza, como lo es también Dios en su fuente. Entonces, ahí también eh, quizás podríamos hablar un poco de lo que serían los códices más antiguos del Nuevo Testamento. Y creo que es importante que pasemos un poco de tiempo aquí, no mucho, para poder distinguir de nuevo las diferencias que podemos encontrar en las diferentes revisiones o traducciones de algunas Biblias de las que disponemos. Porque, por ejemplo, los manuscritos considerados como los más importantes fueron los dos códices más antiguos del Nuevo Testamento, fue el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. Eh, pero de nuevo, aquí tendríamos que decir, por ser más antiguos son los mejores. Bueno, hay diferentes artículos y yo los recomendaría eh, en cuanto a las principales diferencias, que en algunos casos son bastante acentuadas, por ejemplo, de las Biblias que han sido escritas en base a los códices vaticano y sinaítico, en diferencia a lo que es el texto recibido o el texto mayoritario. Eh, Quizás, no sé si vosotros tendréis la oportunidad de poder buscar eso en Internet, pero yo tengo por aquí algunos de esos escritos eh, que quizás podrían ayudaros a entender un poco más todo lo que tiene que ver con eso. Eh, bueno, antes de meternos con esto, ¿tenéis alguna pregunta, algo así, un Kit Kat antes de meternos en esto? Sí, Consuelo. Sí, Paco. Sí, cuando nos has empezado a explicar, no sé si escucharon mal, nos estabas diciendo que las dos idiomas originales de la Biblia eran el hebreo y el griego, ¿verdad? Sí, correcto. Griego para el Nuevo Testamento El- y hebreo para el Antiguo con partes de sí. arameo. Ahí quería culminar porque Sí, cuando estaba leyendo los libros y estaba investigando un poco más acerca de la traducción, me encontré con eso que eran tres idiomas, que dentro sí, del hebreo, el griego también había el arameo. De hecho, sí. tenía esta duda y quería la aclaración. Sí, en una de las diapositivas apareció, en este caso el arameo, solamente hay Sí. dos textos que aparecen, uno en Esdras y otro aparece en Daniel. Ujú. ¿Eh? Todo el Oh, resto está mm, hay también un versículo, una parte de Génesis, pero todo, digamos el 99,9% del Antiguo Testamento está escrito en hebreo y el Nuevo Testamento en griego, correcto. Muy bien, bueno, pues un poco más. Yo entiendo que quizás ahora todo esto, si es la primera vez que incursionáis, por decirlo así, en todo este tema de las traducciones, de las bases escriturales de cada uno, de los códices más antiguos, las fechas, los nombres, puede ser un poco enredado para vosotros. Pero bueno, me conformo con que con las notas que tenéis podéis tomar tiempo y revisar una y otra vez hasta que podáis entender, digamos, todo el proceso
el cual hemos ido andando, se ha ido andando históricamente hasta llegar aquí con todas las traducciones que tenemos, etcétera. Sí, Consuelo. Otra pregunta, perdona. Eh, ¿En qué año se traduce la Biblia en castellano? Porque, no sé. La Biblia en castellano se traduce, aunque han habido, hablaremos algo de eso, no sé si nos dará tiempo, de diferentes, pero la Biblia completa al castellano la traduce Casiodoro de Reina en el año 1569. ¿Eh? El año 1569. Y esa revisión o esa traducción la revisa su amigo y compañero del monasterio Cipriano de Valera en el año Ah, 1609. Entonces, lo que tenemos hoy, o si es que usáis esa, es por eso se llama la Biblia de Reina y Valera. ¿Eh? vale, sí. Entonces, una fue, digamos, la llamada Biblia del Oso y otra se llamó la Biblia del Cántaro. Bueno, eran eh, necesario para que pasara desapercibido, que en sus portadas no apareciera nada de que pudiera llamar la atención acerca de lo que era la Biblia, porque estaba perseguida, etcétera. Entonces, pues se les llamó así y así circulaba para que pudiese, no tuviese, digamos, tantos problemas para llegar al destino donde iban cada una de ellas. Entonces, la versión que tenemos nosotros es la Reina de Valera, que es el fruto, pues han habido revisiones 1909, 1960, hubo, bueno, incluso una anterior, 1800 y algo. Eh, y las que nos encontramos hoy, eh, digamos, asequible en nuestras manos, yo tengo de todas ellas, es la 1909, la 1960, la 1977, la 1995. Bueno, y van habiendo revisiones, y también Reina Valera Gómez y Reina Valera revisada. Bueno, han habido y siguen habiendo, como decía al principio, una cantidad bueno, que no paran, por decirlo así, de poder sacar revisiones nuevas, cada una dándole, digamos, alguna razón, algún motivo para que sea aceptada como una revisión más, no autoritativa, pero sí posiblemente que pueda ayudarnos a entender mejor, porque se está adaptando ciertas palabras a nuestro contexto, etcétera, etcétera. Así que bueno, muy bien. Entonces, vamos a decir algo, y con esto ya vamos a concluir, aunque en cuanto a los códices, no, ¿sí? Ah, pensaba que queréis decir algo. Vale. Ah, vale, yo sí quería decir algo Sí, en cuanto a cuándo llegó la Biblia a África, porque en español se tradujo en 1569 y en sí. francés en 1560. Eso quiere Ah, decir, y yo tengo la información, según mis abuelos, que los franceses lo tradujeron a un idioma que se llama Bulu, y ese Bulu es el que nos llegó a nosotros, la iglesia protestante de Guinea Ecuatorial. Eso quiere decir que a lo mejor la traducción que nos llegó, como fue antes la de los franceses, fuera que fue que a nosotros los africanos nos llegó antes la traducción antes ajá. que los españoles. Y Eso es lo que quería añadir. sí, puede ser. Bueno, antes que los españoles en cuanto a la Biblia completa. Uh Hubieron, -huh. hubieron antes de eso, hubieron otras versiones del Nuevo Testamento, de Juan Pérez de Pineda, han habido varios, pero lo que es Biblia completa sí fue la primera. Pero de hecho la primera española fue, creo que fue la Biblia alfonsina, que del siglo XII. O sea, han habido en ese sentido incursiones en los cuales y posiblemente, yo no sé, no sé en este caso si puedes investigar o bueno, ver si esa versión inicial en francés
fue tomada, por decirlo así, del texto recibido, del texto mayoritario, o fue precisamente del Códice Vaticano Sinaítico, porque de una manera o de otra cambia el texto, como vamos a intentar de ver ahora, precisamente porque vamos a hablar de eso, ¿no? Pero sería interesante, yo desconozco la Biblia en, digamos, la traducción al francés, mm, cuál ha sido su origen, pero sería Sí, interesante que supieras si fue tomado, por decirlo así, del texto recibido, de- del texto recibido, o bien en este caso, del Códice Vaticano y Sinaítico, que siempre iban parejos en este sentido. ok, lo puedo investigar. Muy bien. Bueno, pues hablando de nuevo de eso, y sin que nos salte el cerebro de tantos datos y tantas cosas y tantos nombres, los dos códices más antiguos del Nuevo Testamento, de nuevo, es el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico. El Códice Vaticano es considerado por muchos críticos textuales de ser el testigo principal del Nuevo Testamento original. Eso es lo que consideran. Fue catalogado por la Biblioteca Vaticana en Roma en el año 1475, pero no estuvo disponible para su estudio, para los eruditos, hasta los años 1889 y 90, que fue cuando fue publicado en un facsímil. El texto fue escrito con unciales. No sé si sabéis lo que eso significa. Son, digamos, grandes letras mayúsculas, ¿eh? Entonces, grandes unciales en tres columnas, dividido en párrafos. Y si queréis un detalle más, todo esto lo tenéis en vuestros apuntes. Tiene 759 hojas, y bueno, y eso, digamos, se toma su origen del cuarto siglo. Ahora, la pregunta es, pero es verdaderamente, y la pregunta que se hacen otros que no están, no lo aceptan de esa manera, ¿verdaderamente ese códice es el testigo principal del Nuevo Testamento original, como los críticos textuales nos dicen? Bueno, hay muchos que hay dudas en este sentido. Incluso argumentan cuáles son las razones por las cuales tienen, digamos, esas dudas, ¿no? Por ejemplo, según eh, hay índices de que el Nuevo Testamento de ese códice faltan las epístolas pastorales, que son, como bien sabéis, primera y segunda de Timoteo y Tito. Faltan los últimos 4 capítulos de Hebreos. Faltan los últimos 12 versículos de Marcos. Falta la oración de Jesús por sus enemigos mientras estaba en la cruz, la agonía de Jesús en Getsemaní. Bueno, la verdad es que la lista es larga de lo que falta en ese códice. Entonces, después de hablar de los libros y pasajes del Antiguo Testamento que también faltan, en este caso otro autor que quizás sí conocéis, es César Vidal, él dice y él añade el comentario de que, sin embargo, a pesar de que faltan todos esos, digamos, partes importantes de la Biblia, sin embargo, añade libros apócrifos. Añade libros apócrifos como Tobías, como Judith, la historia de Bel y el dragón, etcétera, etcétera. Entonces, a pesar de que muchos lo han abrazado con cierto calor, por decirlo así, el Códice Vaticano, pues hay otros muchos, posiblemente muchos más, que dudan precisamente por esas carencias. El otro códice, y ahora diremos un poco más de esto, el otro códice es el sinaítico. Ambos van de la mano, ¿vale? El códice sinaítico, que es otro manuscrito considerado como testigo principal del original, eh, que, bueno, entonces, en este caso, fue un conde alemán que lo adquirió y que tiene, al igual que el otro, aunque tiene
más comprimido, tiene 407 páginas, escrito también en grandes unciales, o sea, en letras mayúsculas, en este caso a 4 columnas, y también el Códice Sinaítico también es del IV siglo, o sea que es antiguo, más antiguo. Pero de nuevo, tenemos que hacernos aquí la pregunta del Códice Sinaítico como la estamos haciendo del Códice Vaticano. ¿Es fidedigno como testigo principal del Nuevo Testamento, como los críticos textuales nos dicen? ¿O, como muchos piensan, es un texto corrupto? ¿Eh? Como en este caso incluso como el otro. Entonces, aquí se habla incluso de que un documento en el que realizaron modificaciones no menos de 10 escribas diferentes a lo largo de un periodo no inferior de 700 años. Por otro lado, el Sinaítico contiene no menos de 14.800 alteraciones con el otro texto. No es extraño, por lo tanto, que solo en los evangelios omita unas 4.000 palabras, añade incluso 1.000 y cambie de lugar y altere otras 3.000 palabras. Todo eso hace que haya no solo una duda, sino una ratificación de que es un texto que no es para nada fiable, tanto ni el Códice Vaticano ni el Sinaítico. Si lo analizamos, todo eso, lo comparamos con el texto recibido, en el cual se basan nuestras Biblias, o al menos la Biblia Reina Valera y otras, eh, en relación al texto recibido, las diferencias llegan casi a la cifra de 9.000 diferencias y algunos dicen casi una prácticamente por versículo. Eh, Como en el caso del Códice Vaticano, las omisiones también son muy frecuentes. Carece de los finales de Marcos, carece de los finales de Juan. En fin, hay un montón de omisiones que no se... Y sin embargo, como hemos dicho y decía César Vidal, sin embargo añade apócrifos que no tienen, digamos, el sentido de canonicidad como ninguno de los apócrifos. Entonces, ¿cómo evaluamos eso? Por eso es importante saber nuestras Biblias, las que usamos, cuál es su trasfondo, cómo han sido traducidas, cómo han llegado a nosotros, qué manuscritos han usado. En este caso, cuando se usan los manuscritos vaticanos y sinaíticos, que por ejemplo Dios habla hoy, las nuevas versiones populares lo usan, eh, se dice que son más fiables porque son más antiguos. De nuevo, la pregunta es, ¿son los más antiguos mejores? Porque muchas versiones modernas de la Biblia usan esa frase para describir esos códices y darle el valor, ¿no? que tienen para sustentar sus trabajos. Pero en lugar de ser los más antiguos y mejores, eh, otros dicen que son tardíos, que son minoritarios y algo que ciertamente nos causa sensación y más corrupto. En primer lugar, son más tardíos porque los dos pertenecen al siglo IV y por tanto resultan posteriores ya a diversas traducciones de Biblias anteriores, a veces incluso en 2 siglos que partieron lógicamente, porque no estaba, ni del Sinaítico ni del Vaticano, sino de textos del Nuevo Testamento griego más antiguos. Y sin embargo, ellos se empeñan en decir, los que se basan en esos textos, en el Sinaítico y en el Vaticano, de que son los más antiguos. Por tanto, mm, dicen que son realmente los mejores. Entonces, son más tardíos incluso que otros. También son minoritarios con respecto a otros. ¿En qué sentido? Bueno, el Sinaítico y el Vaticano encuentran un apoyo mínimo dentro del conjunto de manuscritos del Nuevo Testamento griego que ha llegado hasta nosotros. De hecho, solo menos de un 5%
de los 5.309 manuscritos que contienen en todo o en parte el texto griego del Nuevo Testamento, coinciden siquiera parcialmente con el texto sinaítico, o sea, casi nada, ni con el Vaticano. Y para colmo, como ya hemos dicho, ni siquiera estos dos manuscritos son totalmente coincidentes entre sí. Se usan los dos juntos, pero ni siquiera hay diferencia también entre el Vaticano y el sinaítico. Y eso, lógicamente, no deja de ser algo extraño y, por otro lado, espectacular que se siga manteniendo, digamos, ese cariño, por decirlo así, por por esos códices. Entonces, son más tardíos, son más minoritarios que el texto recibido y, por otro lado, más corruptos, más corruptos. Porque para empezar hay que señalar que desde el principio que tanto el manuscrito sinaítico como el Vaticano constituyen textos del tipo que suele denominarse corrupto para muchos, y con esto lo que se quiere indicar es que no solo constituyen obras incompletas, sino que además han sido objeto a propósito de alteraciones, y eso lo que hace es invalidar de una manera sustancial el valor de ese trabajo. Hay un tal John Burgon, la afirmación de él en el sentido de que sobre el conjunto de los manuscritos, el sinaítico y el Vaticano, dice él, son los más corruptos de todos. Y él dice, y no es una exageración, dice, lejos de ser una exageración, constituye una descripción más que adecuada. Y recordemos que muchas de las Biblias que circulan hoy están basadas precisamente en estos manuscritos, tanto en estos códices, tanto del el sinaítico, como también del Vaticano. Entonces, bueno, esos son los códices. Por otro lado están los otros códices antiguos del Nuevo Testamento, que es el códice alejandrino, que se fecha en el siglo V y se cree, por eso toma su nombre, se cree que fue escrito en Alejandría, en Egipto. Parece ser que fue un regalo a Carlos I de Inglaterra por alguien llamado Cirilo Lucar, patriarca de Constantinopla, y ahí contiene gran parte del Antiguo Testamento y todo el Nuevo Testamento, excepto unas pocas hojas desaparecidas de Mateo y de Segunda de Corintios. Por otro lado está el Códice de Efrem, eh, que que fue redactado también en el siglo V. Por otro lado está el Códice de Beza, que es otro importante también, que forma parte también del cual, digamos, nuestras Biblias más serias, por decirlo así, están basados. Y aquí este códice incluso es un manuscrito bilingüe más antiguo conocido en griego y en latín. Fue descubierto en el año 1562 y curiosamente, Fabiola, fue sacado del monasterio de San Ireneo en Lyon, en Francia. ¿Eh? Y entonces, y por eso quien lo sacó de allí fue Teodoro de Beza, y bueno, entonces de ahí toma su nombre. Es el único ejemplar de un tipo de texto griego ya muy extendido, ya en el siglo II, que fue la base de las versiones, digamos, latina y también de la siriaca, en el que cada línea está escrita con solo las palabras que se pueden articular en una sola emisión de voz, sin confundir su sentido, etcétera. O sea que tenían esa particularidad. Bueno, aquí está, digamos, la base con la cual trabajan, por decirlo así, los críticos textuales, para denominar o para saber profundizar cuál es el texto
más exacto. Como hemos dicho, todo esto hay algunos que para muchos son no solamente no son inexactos, sino que son incompletos y corruptos. Entonces, todo ese es el marco en el cual se trabaja. Ahora, ¿cómo se llega a todo eso? ¿Cuál es por decirlo así, la ciencia del crítico textual? Bueno, la meta del crítico textual trata de la autenticidad, como hemos dicho, del texto bíblico. Y su meta y su trabajo es restaurar con la máxima precisión posible el texto de los originales, el texto de los autógrafos. Ahora, de nuevo, como venimos diciendo, debemos tener cuidado de no confundir el criticismo textual con el criticismo histórico o el alto criticismo, ¿eh? Porque ese otro criticismo trata de la autenticidad de la autoría de quien lo escribió y de la historicidad del texto bíblico. Y en este sentido, el alto cristicismo ha tenido la mala fama de ser un cristicismo destructivo durante este siglo y además, no solo eso, sino atacando de una manera ferviente la propia escritura. Eh, Algo de eso igual podemos decir, pero bueno, igual os lo pongo en las notas ahí, que podáis leerlo con tranquilidad. Eh, entonces, ¿cuál es la metodología del criticismo textual? Los principios y métodos que el crítico textual usa para intentar restaurar el texto de los autógrafos son los mismos que usaría cualquiera que quiera restaurar un texto antiguo, pero tal vez si cabe más desarrollado y todo como consecuencia del número de copias digamos, que se han ido encontrando, número de copias existentes de la Biblia, como hemos dicho, creo que fue la segunda semana, en comparación con otros libros antiguos. La Biblia, por decirlo así, tiene una capacidad, digamos, de credibilidad, aparte de lo que nosotros por la fe creemos, etcétera, y lo que la Biblia misma nos dice y nos enseña, pero también cara, digamos, al mundo secular, ha sido el libro que más copias ha habido a lo largo de la historia, en los cuales se ha podido consensuar la credibilidad, la fiabilidad de lo que dice la Biblia y por lo tanto su naturaleza, aunque su naturaleza es algo que podemos solamente identificar nosotros, que hemos nacido de nuevo y sabemos por el Espíritu Santo lo que eso realmente significa. Pero en cualquier caso, de nuevo, hay una gran base ahí de credenciales en forma de manuscrito que se han ido apareciendo a lo largo de los años y están ahí y que son muy superiores a otros libros muy antiguos y que también reciben cierta valoración, pero nada comparable con lo que la Biblia. Y esa es la base de trabajo, ese es el método del cristicismo textual. Entonces, para ellos usan la evidencia externa, ¿eh? La cronológica, la geográfica, la evidencia interna en cuanto a que se trata de determinar cuál de las variaciones de un pasaje es la que mejor representa al original. Entonces, y ahí hay un montón en vuestras notas tenéis un poco el desarrollo de cada una de estas cosas, pero lo cierto es que en principio, como diría Gleason Archer, la variación más antigua es preferible en este sentido. Entonces, la historia del criticismo, ¿cuándo surge el criticismo textual? Bueno, en los primeros 5 siglos de la Iglesia, ciertamente hay pocos que pueden ser considerados críticos textuales, si acaso contar con los dedos de una mano Orígenes, Eusebio, Jerónimo. Bueno, aparte de la obra de los masoretas, se hizo poco en este campo durante la Edad Media, que ellos fueron también en el siglo X antes de Cristo. Entonces, bueno, todo eso, eh, la invención de la imprenta hizo más clara la necesidad de llegar a un texto normativo y fidedigno, puesto que las copias iban a ser reproducidas
con mucha facilidad. Y el primer paso, de nuevo, citamos el texto recibido, el primer paso lo dio Erasmo, cuya primera edición del texto griego, una traducción latina, vio la luz en el año 1516 y la cuarta edición en 1537. Entonces, hay muchísimo trabajo que se ha desarrollado a lo largo de los años para precisamente que nosotros podamos tener la evidencia de que se ha tratado correctamente el texto y tenemos la confianza de que las versiones que tenemos pues son fidedignas conforme a, digamos, a esos escritos originales que no tenemos, pero que por las copias que han ido apareciendo, pues podemos estar seguros de que así son. Bueno, quizás resumir aquí y decir algo aquí en este sentido. En cuanto al resumen del argumento, eh, en cuanto al trasfondo de las dos fuentes principales del texto griego, eh, pues tenemos el texto egipcio y el texto mayoritario. Eh, el texto egipcio es el texto que se dio en llamar Nestlé Aland, la edición 26, y cuenta con un número escaso de manuscritos que derivan sobre todo de Egipto. Es un texto local que no encontró aceptación fuera de Egipto en el mundo antiguo, lo que sugiere una posible corrupción temprana del texto, por eso no circuló mucho más. La antigüedad de estos manuscritos es debida a las condiciones climáticas de Egipto, porque allí, por ser más cálido, por ser más secos, se conservaron mejor. Entonces son más antiguos en este sentido por esa razón y que, lógicamente, pues esos documentos se preservaron de una manera mejor que otros, pero, de nuevo, eso no los hace mejores que lo que vamos a decir o que ya venimos diciendo. Entonces, la otra fuente principal del texto griego es el texto mayoritario, el texto recibido. Y el texto recibido cuenta con casi 5.000 manuscritos, como hemos dicho, completos o parciales que sobrevivieron a los tiempos antiguos. Y estos textos derivan de todas partes del mundo antiguo, lo que sugiere que representan una cadena, si cabe, más larga, más generalizada de traducción manuscrita. Entonces, en base a eso es posible asumir que los documentos que se han encontrado, los supervivientes, desciendan, por tanto, de manuscritos más antiguos, manuscritos antiguos digamos que han sido encontrados en parte, a veces un solo versículo, una parte de un versículo, pero lo cierto es que es posible que nosotros podamos asumir que los documentos que han sobrevivido puedan descender de manuscritos antiguos que no sobrevivieron. Y entonces da cierta fiabilidad en ese sentido. Entonces, incluso más fiabilidad que los manuscritos egipcios, que, bueno, porque puede ser que incluso alcancen a los propios escritos, autógrafos mismos, propios originales. Bueno, con esto, y quizás decir, y aquí sí es necesario que añadamos esto, y creo que en vuestras notas os he puesto también artículo, en este caso de César Vidal Manzanares, pero quizás decir, ¿cuál es la historia de aceptación del texto egipcio? O sea, y por tanto del Vaticano y del Vaticano y del egipcio. En el año 1881, un tal Westcott y Hort, otro compañero suyo, ellos publicaron el Nuevo Testamento en el griego original, en 2 tomos.
ellos contaban con el Códice Sinaítico y especialmente con el Códice Vaticano. Estos manuscritos, como ya hemos dicho, son del siglo IV. Eh, y el caso es que ellos dos, tanto Westcott como Hort, usaron dos argumentos fundamentales para la aceptación de estos manuscritos sobre los manuscritos del texto mayoritario. Ellos dijeron que era un texto neutro, afirmaron que fue un texto neutro, y esto es que uno que en gran parte no se vio afectado por la revisión editorial, por lo tanto para ellos tenía base, y la base de ese argumento no era otro, de nuevo, que la antigüedad del manuscrito y la posibilidad de errores de los escribas al copiar durante un periodo largo, según ellos, sería menor, porque era más antiguo. Entonces, el elemento clave, porque pensaban que había una teoría de una revisión siria, el elemento clave de su argumento de rechazar al texto mayoritario, que es el cual nosotros tenemos como fiable, fue la teoría de una revisión eclesiástica autoritativa del texto durante el siglo IV, lo que se llamó la revisión siria, o ellos lo llaman así. Entonces, probablemente en Antioquía de Siria. Por lo tanto, el texto mayoritario, según ellos, es de carácter secundario y debería concedérsele, como ellos asumieron, poco peso, ¿eh? Al determinar, digamos, el texto original, porque de nuevo ellos estaban basándose en un texto más antiguo. Entonces, eh, esos dos argumentos han sido rechazados por los eruditos que han ido estudiando todo eso, y actualmente el argumento primario que usan es el de la alteración del proceso, digamos, ese proceso podríamos llamarle errante de los escribas. O sea, está presentada en términos vagos, en términos generales, porque es prácticamente imposible concebir algún tipo de proceso no dirigido que pudiera haber producido la uniformidad del texto mayoritario. Han sido muchos manuscritos, muchos los que lo han hecho a lo largo del tiempo. Entonces, si los errores de los escribas son la fuente de las variaciones, pues para ellos eso le resta valor al texto recibido. Cosa que de nuevo hemos dicho que ellos escribieron su Nuevo Testamento en 1881, pero fue ya en el siglo siguiente que se encontraron los manuscritos de la cueva de Qumran, etc. Y por supuesto, a pesar de que hubieron muchísimos más, todos estaban de acuerdo y por lo tanto dando conformidad que el texto recibido era mucho más fiable. Entonces, eh, cualquier lectura eh, que realmente se haga, digamos, de todo este proceso de una manera aplastante por la tradición manuscrita, es más probable que sea la original de estos manuscritos que se encontraron, como digo, del siglo, el siglo pasado, prácticamente. Y que la lectura tiene, digamos, aunque tiene el principio más temprano, es más probable que sobreviva, a no ser que se cometan errores mayores en la fase más temprana del proceso de copiar, cosa que de nuevo en todo este descubrimiento dio como luz el hecho de que a pesar de que han habido muchas manos que han escrito de muchos tiempos, etcétera, 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 no hay prácticamente variación, absolutamente casi ninguna. Son algunos matices y no precisamente en cuestiones que tengan que ver de doctrina ni nada de eso, cuestiones de sencillamente de alguna palabra, cosas de ese tipo. Bueno, yo creo que podemos casi dejarlo aquí, porque de nuevo entiendo que son muchos datos, muchas cosas que conviene que vosotros podéis tener, digamos, tiempo, mesura para poder leer todos estos detalles
Pero lo cierto es que nuestra conclusión, después de ver todo esto, es que el texto recibido, el texto mayoritario, es un texto más fiable, más fiable. Entonces, es un texto más fiable que el elaborado por ellos, de los cuales incluso parte se basa digamos, de ese texto, está conformada la Biblia de las Américas, aunque también tiene algo del texto recibido, pero bastante menos. Entonces, eh, como conclusión, eh, y para que quede medianamente claro, a pesar de tanto lío de códices, etcétera, etcétera, es que prácticamente el texto recibido es mucho más fiable, y por lo tanto es muy buena cosa poder confiar plenamente en lo que se han traducido en base a ese texto. Entonces, ha sido la base del texto recibido de la inmensa labor en favor de difusión y lectura de la Biblia. Aquí hay también diferencias, no quisiera liaros, en cuanto a quién es el que edita, si las sociedades bíblicas unitarias, unidas, y la sociedad bíblica trinitaria, que como su nombre indica, unos desplazan a la Trinidad, otros no. Y bueno, depende quién selle, quién haga esos trabajos de traducción, puede llegar a nosotros la Biblia o el texto bíblico de una manera o de otra. Que el Señor nos ayude a poder discernir todo esto con tranquilidad, buscando realmente la realidad de su palabra, pero es bueno saber todo este trasfondo para que nosotros podamos llegar a la conclusión y por lo tanto poder tener a mano las ediciones, las Biblias, las traducciones que realmente son más adecuadas por ser precisamente más contrastadas con lo que es el antiguo, con todo lo que tiene que ver, con todas las traducciones que se han hecho, con todo lo que la investigación que se ha hecho, y que por lo tanto por eso decimos que la traducción, en este caso del texto recibido, o las traducciones basadas ahí, pues tienen nuestro mayor agrado y nuestro motivo también de gratitud, que el Señor, a través de todo ese proceso, podamos tener la garantía de que tenemos la palabra de Dios. Porque como decíamos al principio, solamente puede recibir digamos, esa realidad de ser palabra de Dios en la manera que han sido fiel a todo lo que Dios ha dicho e inspiró por medio de los autores cristianos, los autores, los autógrafos, pues, y que se ha ido trasladando por el tiempo hasta llegar a nosotros. Bueno, como digo, entiendo que son muchos datos, muchas cosas, pero afortunadamente tenéis todas las hojas ahí en vuestros apuntes para que podáis, bueno, con detenimiento, pues, incluso a riesgo de que os duela la cabeza, pero en cualquier caso disfrutaréis poder ver cómo en ese proceso Dios ha usado a hombres fieles para poder rechazar lo que no es, para aceptar realmente lo que es, y eso elevarlo, digamos, hasta nosotros y poder tener unas ediciones fiables de lo que es la palabra de Dios. No todo lo que circula lo es. Hay traducciones que ya sabéis, traducción del Nuevo Mundo, los Testigos de Jehová, adaptadas prácticamente a ello y no sé cuándo, en fin. No todo lo que se menciona, no todo lo que pone en la portada la Biblia es realmente la palabra de Dios. Que el Señor nos ayude a tener consideración en esto y por tanto a saber tener en nuestras manos y en nuestro estudio pues lo que realmente puede edificar y que viene de parte de Dios. Muy bien, chicas, ¿alguna cosa que queráis añadir? Sí, yo tengo una pregunta. De todas esas traducciones, nueva traducción viviente, Reina Valera, Dios habla hoy, ¿cuál de ellas la de las Américas, cuál de ellas nos recomiendas para estudiar y aprender un poco más?
Buena pregunta. Claro, aquí te daré mi opinión. Ujú. Puedes encontrar a otros que te den una opinión, no necesariamente muy diferente, pero yo conozco hermanos míos en la fe, hermanos nuestros, predicadores que usan la Biblia de las Américas. Personalmente, no me gusta, personalmente. Y esto puede herir la sensibilidad de algunos. Prefiero la versión de la Reina Valera del 60, aunque entiendo también que la versión de 1909 todavía si cabe un poquito más pura, por decirlo de alguna manera, pero tiene la diferencia de ese lenguaje de un poco más castellano antiguo y bueno, posiblemente más difícil, digamos, de muchas palabras, muchos conceptos que no. Entonces, yo uso la de 1960. Estoy esperando con cariño una nueva, o sea, no una nueva traducción, ya está el antiguo, no sé si el Nuevo Testamento o el Antiguo, de una Reina Valera de la Sociedad Bíblica Trinitaria. Es otra versión que está a punto de, creo que no sé si está ya. Y esa quiero, me da mucha confianza esa. Entonces, eh, os voy a pasar, os voy a pasar, lo voy a poner si acaso en esta semana de hoy. Eh, sí, o quizá en la que viene, para que no se liéis. Voy a poner algunos documentos para que podáis distinguir cada una de las ediciones o cada una de las traducciones de la Biblia y así, bueno, que sepáis qué es lo que contiene cada una. Nueva versión internacional, Dios habla hoy, Biblia de las Américas, Reina Valera. Hay otra que circula también que tiene mucha apreciación, sobre todo en Latinoamérica, en algún sitio, es la Reina Valera Gómez. Bueno, hay una serie de. Pero, de nuevo, la Reina Valera del 60 para mí es la que uso siempre y eso que tengo otras muchas versiones. Pero la que más uso es esa. Algunas veces la Biblia de las Américas, pero solamente en algunos detalles y por algunos contrastes. Pero eh, bueno, entonces también tengo versiones más antiguas, pero ya digo, la que yo suelo usar es la 1960, a pesar de que hay cierto sector que no habla bien de ella, no habla bien de ella. Pero bueno, por eso digo que os voy a mandar un documento en el cual prácticamente viene un poco ahí por qué cada una de esas versiones y os lo pondré bueno, en esta próxima semana lo tendréis ahí. Entonces, de nuevo, Fabiola, yo uso la 1960, estoy Sí, encantado con ella y espero cuando reciba la nueva versión, la de Biblia de la Sociedad Bíblica Trinitaria, la Reina Valera, pues por lo que he leído, por lo que tiene buena pinta, que diría, buena pinta. yo tengo la nueva Reina Valera. Yo tengo la Reina Valera 1960, tengo la nueva traducción viviente y tengo una versión antigua de las Américas en el idioma de mis abuelos, que es Sí, Bulu. ajá, Sí, vaya. sí, estoy usando esas Bueno, tres. está bien. Son buenas traducciones. La versión de las Américas, de la Biblia de las Américas, está basada en ese texto que decíamos que había que huir un poco de él, pero también toma también del texto recibido, o sea que mezcla los dos. Con lo cual hay variaciones y también te vas a encontrar, si eres cuidadoso y mira los detalles, te vas a encontrar con omisiones que están, o sea, que no están en la Biblia de las Américas, pero sí están en la Reina Valera. Entonces, y eso es un poco a veces la diferencia de algunas de esas traducciones. Sí, Consuelo. Eh,
El micrófono, el micrófono. Saliendo un poco del contexto, estamos teniendo un pequeño problema, no sé si Fabiola también está de acuerdo conmigo. El libro de Su palabra es verdad Tu no palabra. nos termina de descargar. Ujú. Tu palabra es verdad. No podemos terminar de descargarla. El que nos enviaste solo Sí, nos llega hasta el ciento y pico. 33. La otra parte, 133. La otra Sí. parte no se nos descarga. O sea que no pero ¿por podemos qué? descargarlo todo. ¿Por qué no No se lo descarga? sabemos. No Pero lo bueno, sabemos porque es un solo fichero. Sí, sí, pero pero solo solo una parte se descarga hasta descarga. 130. Ah, sí. Ah, pues no Sí. es, Ujú. no es. De hecho, yo lo abro aquí con normalidad, a pesar que tengo el libro también. Entonces, y no, bueno, pues intentaré, si acaso, colocar otro, pero Mm. de nuevo, yo abro con normalidad eso, ¿eh? Ese mismo fichero. Y están todos ahí. Y Lo vienen, podemos abrir desde, perdón, lo podemos abrir desde el Classroom, pero sí. no podemos descargarlo. Sabes que hay una parte que te permite descargarlo en tu ordenador para poder repasar. No se puede, solo llega hasta de la primera página hasta la página 133. Es lo Ah, único pues que no. podemos descargar. Bueno, lo que voy a hacer, si acaso, es poner un La otra enlace. En vez de ponerlo en el Classroom, lo pondré en la Mm, semana, mm. pero lo pondré un enlace para que lo descargue desde mi propio servidor, mi propio. parte. Entonces, de esa manera, posiblemente. No sé si Classroom pone alguna límite a eso, no lo sé. Pero lo cierto Yo creo. es que eso yo lo abro con normalidad aquí. No, A mí no me ninguno deja. me De ha hecho, no dicho he lo vuelto otro. a Vale. desde 138 no he vuelto. He leído solo hasta 138. No me deja más, no me deja seguir. Ah, pues mala cosa. Bueno, me gustaría saber, ¿no están los otros dos? Si ellos también tienen ese mismo problema o es algo asociado a la manera que lo hacéis, no lo sé. De todas maneras, voy a poner ese nuevo enlace Mm. en la semana para que lo podáis intentar al menos descargar. ¿Vale? Y si puede ser por correo, en vez de ponerlo por Classroom, si puede ser directamente por correo. Por correo, Sí. sí, podría. No. Bueno, es un enlace. En realidad no voy a poner el libro, voy a poner un enlace para, Sí, para mi servidor, para Vale. que lo mejor. descarguéis directamente de donde yo lo tengo. ¿Eh? Ok, No pasa por Ok, Claro, ¿vale? vale. Intentadlo. ok. Y si no, pues no sé. Porque ya te digo, pues yo lo suelo abrir con bastante frecuencia y está entero ahí. Así que bueno, lo voy a hacer así, ¿vale? Ok, muchas gracias. Muy bien. Pues si una de vosotras quiere despedirnos en oración, Fabiola. Ok, gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Padre, te damos gracias una vez más por la oportunidad que nos has dado en esta tarde de participar en la clase con el profesor nuestro Paco Echevarría. Padre, gracias por darle la sabiduría para impartirla él a nosotros. Padre, te damos gracias por su vida, Padre. Ayúdanos para que sigamos aprendiendo y entendiendo más sobre la doctrina tuya, Padre, la cual es importante para nuestras vidas, para nuestros hijos y para los que han de venir. Padre, gracias por esa oportunidad. Padre, guárdanos bajo tu sombra. Padre, guíanos una vez más. Haz que podamos entender todo lo que estamos aprendiendo aquí y lo pongamos en práctica el resto de días que nos quedan aquí en la tierra. Padre, gracias por ese momento. Bendecimos tu nombre, Señor. Eres nuestro Dios, el que vive y reina por los siglos y los siglos. Amén. amén. Amén.
Amén. Muchas gracias. Amén. Bueno, Amén. que el Señor os bendiga grandemente. Igualmente. Y Gracias. si Dios quiere, nos vemos el próximo martes a esta hora. Os voy a mandar ese enlace, ¿vale? Incluso si yo creo que tengo vuestros correos, los tengo aquí también, ¿no? Creo que Paco, aparecen. a mí Paco, Sí, sí. Me lo puedes mandar por el mi correo de Gmail. Mi correo, ahí tengo un correo de trabajo que ahí no tengo internet. Si me lo mandas por el Gmail es donde puedo recibirlo. yo tenemos esas vuestras direcciones. Sí, A ver, que no sé exactamente. Voy a ver un momentito. Tenemos esto. A ver. porque todo lo Pues que me mandas por el Classroom me llega a mi correo directamente, mi correo de sí, ¿verdad? Gmail. Vale. ¿Y a ti cuando se corrige algo, Fabiola, a dónde te llega? No, el mío está igual. Todo me llega. Te llega. Bueno, igual Sí, lo pongo como respuesta a vuestro trabajo. Igual lo pongo ahí o llega también entonces al correo. vale. Sí, Vale, a mí me llegan directo al correo. vale, bueno, así lo haré. Para no entretenernos más, esto lo paramos. Muy bien.